Caleidoscopio Radio. Espiral de Conciencia, un programa presentado y dirigido por Leia Rolgar. Comenzamos esta tercera entrega en este programa Caleidoscopio Radio. Bienvenidos a esta nueva oportunidad que se brinda en este espacio a través de las ondas. Un lugar para la conciencia en pleno despliegue de comprensión y entendimiento del cambio y el despertar. Ahora comenzamos en esta tercera emisión a partir de la comprensión y reconfiguración de lo que ya vimos en la segunda emisión de nuestros programas, en lo que llamamos el error original. El error original que derivó en lo que también vimos, el trauma de la separación. Este trauma fue lo que cayó sobre la humanidad y a todos nos puede sonar también, ¿verdad?, como la caída del ser humano. Es decir, ya en este lenguaje de este gran conocimiento desde el interior del ser y del universo y de lo que es y se funda todo, en este nuevo lenguaje de esto que podemos llamar la ciencia interdimensional y que ya iremos comprendiendo mejor y paulatinamente, ahora esto que estamos entendiendo como el trauma de la separación a todos nos puede resonar como la caída de la humanidad. La caída de la humanidad ¿en qué? En el sueño, en el vivirse dormido, viviendo una vida basada en lo puramente material y sin sentido, sin otro sentido que esa base basada en ese trauma, el vivirse separado y vivirse con un enfoque distorsionado de lo que es basado en lo de fuera, basado en vivir hacia lo de fuera, por lo de fuera y necesitando lo de fuera sin otro sentido que ese, y habiendo perdido así, perdido en el sentido de olvidado, de dormirse, soñar y no ver otra cosa. Entonces haber olvidado su verdadera identidad o naturaleza completa. Por ello, este ser humano está llamado a un cambio rotundo y completo. Este ser humano que se estuvo viviendo de forma incompleta, sin encontrar el acceso a ese algo más que lo trasciende, pero que al mismo tiempo le es propio. Esto que decíamos de entrar en ese sueño de haberse dormido es lo que también podemos decir, vivirse en la inconsciencia, en la ignorancia, sin saber, sin su propósito vital, sin ningún sentido de ser, solo de hacer, de sobrevivir y de buscar siempre compararse a los demás, con los demás para sentirse validado, apto o no, para una lucha que vuelve a repetir el mismo sinsentido. Y en esa vida incompleta, dormido y sin propósito, sin sentido, vive basado en esos patrones que ya son repetitivos: nacer,
crecer, educarse, producir, jubilarse y morir. Cómo el ser que es dueño de esa naturaleza de universo en el que está inmerso y que ahora despierta su conexión para activar su participación, que desde ese plano del universo se le está brindando, cómo el ser humano va a seguir viviéndose en ello. Y además siempre estuvo esa añoranza, como esa llamada de que se sabe algo más, pero no llegaba a captarlo, sino que seguía repitiendo vida tras vida, patrones tras patrones, y además tratando de reproducirse o dejar una huella, bien a través de sus hijos, de su descendencia, o bien a través de sus obras o realizaciones, de sus empresas, dentro de ese periplo de vida de patrones marcados desde lo de fuera. ¿Qué ocurre? ¿Qué está sucediendo en estos momentos? Que estamos despertando de ese sueño, de ese olvido, de ese vivirse desde la ignorancia de lo que se es, desde esa inconsciencia de la completitud a la que está llamado el ser que despierta. Vemos que eso en que se basó la realidad colectiva, inconsciente e impuesta desde ese sueño, desde ese dormirse, camina en despropósito, en no saberse, en no ser consciente de sí misma, y que cada vez lo estamos viendo más, unos más, otros menos, pero que camina hacia una divergencia, distorsión, donde cada cual defiende lo suyo, su diseño, y que además es una realidad que cada vez se queda más limitada, más pequeña. Es como si quisiéramos seguir vistiendo un vestido que se nos rompe por las costuras porque nos está pequeño, nos está pidiendo algo, que eso tan repetitivo de dominados y dominantes, de divergir, de unos luchar contra otros, cada uno defender lo suyo, además nos lleva a un sinsentido que ya nos resulta aburrido. No es eso el ser humano. No es una vida basada en tener más y ya está. No es ese crecer en tener más. Esa es una distorsión de ese error. Sabemos que hay algo más, pero no puesto en ese foco, que además ya no nos hace sentir satisfacción. Tener más nos puede dar una satisfacción en un momento cada vez más breve y que después nos lleva de nuevo a sumirnos en la frustración, a una insatisfacción que nunca va a ser saciada desde eso y que ya lo estamos cada vez sintiendo más. Es una incompletitud que no se puede llenar desde ahí. Y esa satisfacción cada vez tratamos de llenarla buscando más estímulos, sobreestímulos artificiales, adictivos, y que al fin de nuevo nos lleva a ese sinsentido, frustración e incluso aburrimiento. Y eso es lo que da lugar a esas disfunciones que llamamos depresión, ansiedad, bipolar, etc. Y lo estamos viendo, y lo estamos ya vivenciando ahora, en este despertar a lo que somos. Por eso hoy, en esta tercera entrega, vamos a reconfigurar este error original o trauma de separación que derivó en una vida que ya nos está pequeña. Vamos a liberar este error que nos estaba conflictuando de dentro a fuera, haciéndonos cada vez más conflictivos unos para otros, pero porque la fricción estaba dentro. Vamos a empezar a darnos cuenta y vamos a hacerlo mirando cómo ese error original derivó en otros errores que han sido la base que fundamentó una realidad cada vez más limitada, pequeña y programada, dando vueltas en lo mismo. Ese yo separado, ese ser humano separado de su origen, le hizo basarse en lo que fundamentó su vida. ¿Qué fundó la vida en el ser humano que estamos viendo hoy ya tan deteriorado?
el miedo. El miedo viene desde esta base original de error, es la desconexión de lo que te es propio y legítimo. Si te quitan lo que eres, si se te desconecta de ahí, ¿qué te viene? Un miedo por no poder ser lo que soy. Ahí se fundó la primera derivación de ese yo separado, de ese error original. Ahondemos en mirar, poner lupa, mirarlo como en un microscopio, las derivaciones de ese error o distorsión primera que nos llevó a fundar una vida, una realidad que ya no nos es legítima. Vamos a adentrarnos en ver estas derivaciones desde un lugar muy conciso que nos va a reconfigurar nuestra visión, nuestra mente y soltar y liberarnos de estos nudos. Lo hacemos desde una reseña muy importante, la reseña de cómo fue nuestra evolución en nuestro cerebro y cómo nos hizo operar desde la primera formación de nuestro cerebro en la etapa de gestación como embrión, desde lo que llamamos los 4 marcadores del Dr. Hammer. El Dr. Hammer reconfiguró de forma sistemática, lógica y muy clara cómo se da el conflicto biológico dentro de nuestro cerebro y que esto viene para decirnos que la resolución es salir de una etapa que ya estamos listos para trascender. Veamos, en nuestro cerebro está todo integrado y programado de forma biológica. En un principio de la creación del mismo, comenzó a configurarse en y por la supervivencia como especie. Así se formó a partir de la división celular y posteriormente dar lugar a las capas embrionarias en el feto. Al principio de la gestación del embrión se encarna toda la memoria desde el comienzo de la formación como especie, es decir, en la materia. Ahí se forma nuestro cerebro con toda la memoria de pasado, desde ese error original. Así se forman las diferentes capas de ectodermo, mesodermo y endodermo, capas externas, intermedias y las internas. En estas diferentes etapas formativas del embrión se resume hasta el fin del segundo mes de la gestación la evolución de todas las especies, incluyendo sus rasgos de comportamiento de las etapas que conforman el organismo biológico y quedaron ahí grabadas como memorias de supervivencia, la etapa de ameba, etapa animal, incluso podríamos ya hoy decir desde nuestra visión de conciencia la etapa de la hembra y el macho también en el ser humano. Esta memoria es lo que nos llevó a seguir centrando nuestra vida en la supervivencia, como aquella primera célula que se divide, como aquella ameba que busca unas condiciones para que su organismo físico y químico se pueda sustentar y ser capaz de encontrar unas condiciones en su vida material, en lo físico y lo químico. Esta es la percepción que llevamos alojada en lo profundo del subconsciente, de modo que nuestra vida ha estado centrada en sobrevivir, es decir, en buscar el de qué voy a vivir, de qué me voy a alimentar y qué me va a mantener con vida. Lo que ahora clama desde dentro, desde esa conciencia que nos está despertando de esto,
es que aquellas memorias de la ameba, de ese instinto animal inicial, está ahora en una etapa muy diferente, en una evolución que llega hasta cuestionarnos si lo que queremos hacer en nuestra vida, aquí ahora, es sobrevivir o vivir. Es decir, seguir en un sobreesfuerzo, una lucha o trascenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué viene el momento de esto? Porque hay algo llamándonos desde dentro. Hay una conciencia que nos está llamando a un propósito ya mayor que la mera supervivencia. Tenemos otra necesidad que nos llama y que es más importante y significativa. Una necesidad que ya muchos sentimos desde dentro, y es entender cuál es nuestro propósito y transformarlo en un proyecto vital, un proyecto nuevo de vida, de cómo siento que quiero vivirme. Esto ya nos coloca en una nueva forma, en un nuevo lugar, donde surge un espacio para nuevas ideas, nuevos aportes, ya muy por encima del nivel de la ameba, porque ya no somos eso. Veamos qué sería la vida en la Tierra si siguiéramos viviendo como esa ameba, desde ese factor basado en la supervivencia, y vamos a verlo a través de estos marcadores de Hammer tan importantes. Vamos a verlo paso a paso. El primer marcador de Hammer es la primera etapa, hace alusión a esa primera evolución como especie desde esa ameba, y se funda la vida en el sobrevivo. ¿Veis? No es vivo, es sobrevivo. Y está basada en las necesidades vitales primarias, las más densas de la materia, y es respirar, alimentarme, evacuar y reproducirme. La reproducción. Y donde se tenía que tener la mirada era fuera, en el medio que me rodea, y así creo esas condiciones. Así funcionamos. Así es la sustancia vital del universo. Creo unas condiciones fuera porque así lo estoy mirando hacia ese nivel de fuera. Por lo tanto, me lleva a un tener que buscar fuera lo que he perdido por dentro. Tengo que buscar fuera mi alimento. Dejo de conectarme desde dentro al todo, que era lo que me alimentaba, lo que me hace ser y por lo tanto sustentarme en ese ser. Así que baso mi existir sin otro cuestionamiento que el fundar mi realidad en tener que salir a buscar mi sustento, mi alimento. Esa necesidad vital primaria y arcaica es la ameba en su instinto inicial. ¿Pero por qué? Porque se fundó en la caída y error original. Y entonces se desconecta y busca fuera el sustento. Sobrevivo. La necesidad vital arcaica me hizo fundar una realidad basada en tengo que salir a buscar el sustento. He de sobrevivir. Vamos a seguir viendo. El segundo marcador. Si ese primer marcador se basaba en lo físico, en el cuerpo físico, este segundo marcador se basa en el nivel emocional. El primer marcador hace alusión al primer plano de lo biológico y este segundo marcador hace alusión a lo que me mueve, la emoción, el plano emocional o segundo plano que se forma. Y tiene que ver con qué me mueve, qué me produce movimiento.
Como estoy en ese error original, estoy mirando en el entorno exterior. Mi necesidad vital corporal me lleva a mirar un entorno exterior del cual me creo separado. Por lo tanto, me está haciéndome llevar a que me he de proteger. Me baso mi realidad en protección. Y si mi existir lo baso en estar en protección constante, ¿qué estoy generando? Una realidad basada en peligros. Esa mirada errónea y distorsionada genera una realidad donde yo misma estoy creando peligros. Porque lo que me estaba distorsionando la visión hacia afuera me hace un instinto de protegerme. Protección, peligro. Y ese fue el segundo marcador que estuvo realizando una realidad distorsionada. Vamos al tercer marcador. Muy bien, cuando ya está ese primer plano biológico basado en esa distorsión de he de sobrevivir, he de buscar el sustento fuera. El segundo plano, he de protegerme, he de crear peligros fuera. El tercer marcador, cuando ya eso está, digamos, generado ahí, ¿en qué? ¿Qué más? ¿Qué busco? La experiencia mental. Y es el tercer plano, el plano de lo mental. ¿En qué se fundamenta esta visión distorsionada de realidad en lo mental? En que si ya estoy protegida, ya estoy alimentada, ahora veo y miro que hay otros como yo. Entonces mi mirada hacia afuera se basa en mirar hacia los demás. De nuevo esa distorsión, estoy llevándome a vivirme por y para los demás. Estoy comparándome con los demás. Así se busca y se basa la realidad en una lucha constante de competición. Si los demás me valoran, si soy apto o no para la lucha, entonces voy a considerarme validado o no. De nuevo, otra vez ese sobreesfuerzo en una distorsión de mirada hacia afuera. Competición, comparación, validación desde lo de fuera. Los demás me van a validar, no yo misma. Y así se crea una realidad de lo mental donde siempre estoy basando los pensamientos que me hagan sentir o no si soy validado por los otros. Es decir, estoy distinguiéndome de los otros, diferenciándome de los otros, con lo cual cada vez crea ese juego más distorsionante. ¿Y qué ocurre? Que todo mi potencial mental está solo puesto en ese marcador. Hacia afuera, competición, comparación, validación externa. No estoy usando todo mi potencial mental, lo estoy limitando a eso. Y es un limitante muy marcado en nuestra sociedad olímpica. Y además nos lleva a otra derivación que ya vimos en la segunda emisión. La idolatría. Como estamos en una sociedad basada en este tercer error de Hammer, en este tercer marcador de una realidad basada en ello, que crea una idolatría. Siempre hay una élite que va a marcar un baremo para que yo pueda validarme respecto a ese baremo basado en unos ídolos, los que se consideran los mejores, los más validados, los más aptos, que además, si miramos ya desde una visión de conciencia, vemos lo incoherente de una realidad basada en eso. ¿Por qué? Porque los que en una etapa de la humanidad se consideraron los mejores, en otra etapa cambian ese baremo y ahora los mejores son considerados otro baremo muy diferente, otra élite diferente a la anterior. Entonces los que antes eran considerados los mejores quedan obsoletos y así van cada vez buscando un baremo de validación en lo de fuera, una idolatría, unos ídolos que en el fondo van cayendo por sí mismos, y más cuando la verdad viene a reflejar, como hoy día
en esta nueva conciencia desplegándose, que todo aquello solo correspondía a un error y por lo tanto se basa en algo que es falso. Y el cuarto marcador. El cuarto marcador o el cuarto error que derivó desde el primordial es el plano de cómo me comunico y me vinculo a los demás. ¿Cuál es esa necesidad de vincularme a otros, de armonizarme con los que están en mi entorno? Es esa función vital, básica que llevamos todos dentro, de la comunicación, y se basa en las relaciones, a que hace alusión al amor. Como la mirada está distorsionada, la pongo de nuevo fuera y me olvido de que esa comunicación o vínculo inicial era mi conexión a la fuente de todo, que era mi verdadera naturaleza, basada en eso que soy, amor. Como he perdido el enlace de esa fuente que soy, que está en todo y en todos, de nuevo me lleva a basarme en el error de mirar afuera, con lo que voy a estar pidiendo amor a los demás. En un caso, pidiendo de una forma u otra, pero siempre a la expectativa de que me den o no me den amor. Estoy haciendo eso por la sustitución del faltante, de ese enlace con la fuente del todo. Y que nunca me va a ser satisfecho desde los demás, desde fuera. Aunque estoy intentándolo, nunca me va a venir desde ahí. Estoy basando mi vida en que el otro me dé afecto, en que el otro me haga sentirme valorado y apreciado, con lo que se crea un amor condicionado en una oferta o demanda. Y esto es lo que dio lugar a ese amor que cada vez se intentó objetivizar o cosificar más, ¿no? Y creó una condición de vida en la tierra, en la materia, cuyo fundamento es esta distorsión central. Lo que preciso para vivir no va a venir nunca de fuera, es desde dentro. Pero esto creó ese paradigma marcado en estos 4 factores, ¿no? Desde esta supervivencia, donde todo lo que se vivía era así y donde nadie sabía por qué y para qué se estaba viviendo. Era un sinsentido. Naces, realizas todos estos patrones repetitivos que da lugar a lo que ya conocemos, al conflicto de dominados, dominantes, que va pasando de unos a otros, pero nadie sabía por qué y para qué. Nadie se cuestionaba esto, que hoy día viene aquí a romper por fin esto que nos marcaba en una realidad incompleta, repetitiva y cada vez más programada, que nos llevaba a ese conflicto y sin sentido. ¿Por qué hoy día nos lo cuestionamos? Pues porque la conciencia está aquí, hoy más que nunca clara, expandiéndonos desde los que ya comenzamos desde hace mucho a recolocar el verdadero lugar del ser. El ser lo tiene todo desde dentro, pero hemos vivido en un paradigma, ¿verdad?, que nos ha marcado mucho, y esto va a llevar su tiempo, cada cual a su forma, y es lo que hemos llamado la reconfiguración. O ahora, con este entendimiento de los 4 marcadores, más claro aún. Así comenzamos a avanzar en esta nueva visión. ¿Cómo reconfiguramos estos 4 marcadores? Primero los vamos entendiendo cada vez más. Pero ¿desde qué lugar lo entendemos? Desde el observador del presente. Ya sabemos, esa es la cualidad de la conciencia que se expande en ti, en mí, en todos. El observador sin juicio, sin carga de pasado. Presente aquí ahora,
en su presencia plena, cada vez más en esa atención plena, y va abriendo una nueva percepción. Es el observador en el punto cero, neutro, sin juicio. Es un yo ya centrado, es un yo ya en lo real. Me libero de enjuiciar, a salvo de los errores del pasado, de la carga, de todas las vivencias en ello, que se alojó muy dentro en nuestro subconsciente. Por eso es una transición etapa a etapa. Vamos primero aquí reconociendo cómo estos marcadores procedentes del pasado y la gestación como especie estaban operando en nuestra biología, en nuestra mente, en nuestro emocional y en nuestra psique como alma, como viajero en un diseño de vida marcado en esos 4 factores de distorsión. Si comenzamos a darnos ese observador neutral de esos patrones y cómo estaban operando en nuestra vida y en nuestra realidad basada exclusivamente en eso, podemos ver que esto nos estaba conflictuando desde dentro y llevándonos a vivir una etapa cada vez más divergente, que es la que vemos ahí fuera. Esta nueva percepción nos va brindando más apertura, nos va a dar un espacio cada vez nuevo y fresco y nos va haciendo salir ya de aquellas etapas de adaptación en distorsión. Nos va abriendo ese inconsciente biológico tan predeterminado en esos 4 condicionantes y nos va abriendo el enfoque a una nueva versión de vida que por otro lado tiene que ver con nuestra esencia, nuestra verdadera naturaleza profunda. Reconfiguración desde nuestro ser consciente, viendo cómo se estructuró una realidad completamente distorsionada. Y esto nos va a llevar a algo muy importante. Vamos a ir comenzando a cerrar los conflictos que abrieron en nuestra vida la distorsión inicial de los 4 marcadores. Vamos a ir cerrando esos conflictos, que son el conflicto con el dinero, el conflicto con el ir en defensa o en ataque, en ser víctima o tirano, el conflicto en las relaciones, el conflicto en buscar que me validen o no me validen los otros. Vamos a ir cerrando todos esos conflictos y nos convertimos cada vez más en el ser esencial con una visión que ya nos hace ver puros, autorreferentes y en el autoamor. Nos podemos preguntar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se nos está abriendo esto como otra realidad ya que trasciende aquel paradigma? ¿Por qué se nos abre este proceso para reconfigurar todo ese pasado como humanidad dentro de cada uno de nosotros mismos? Obviamente no lo estamos haciendo nosotros como seres humanos que desde su mente, desde su persona, están ideando otra historia. No, lo estamos llevando a cabo desde la conciencia que es la que está generando esto en nosotros, que es la que está abriendo una nueva expansión de nosotros mismos. Nos abre la mirada y la percepción desde el universo interior, hacia aquellos otros planos que siendo nosotros mismos se mantuvieron inconscientes, siendo nuestra verdadera naturaleza original, pura, se mantuvieron cerradas hasta estos momentos de movimiento de esa conciencia, de ese universo que somos. Esa es la gran mutación de la manera en que el inconsciente biológico de la humanidad estuvo funcionalizándose
erróneamente de toda forma de vida sobre la tierra. Esta conciencia desplegada nos va llevando a esta nueva etapa en transición hacia la convergencia para dar posibilidad a esta nueva versión de universo, a este nuevo espacio-tiempo que despierta ahora. Por eso hemos de tener muy claro ese enfoque de que no somos nosotros a nivel personal, sino a nivel transpersonal o impersonal, si queremos decirlo así. Es algo que nos trasciende como humanos y nos viene desde nuestra conciencia o hiperconsciencia a nivel superior, pero despertándonos desde dentro. No ocurre desde lo mental, sino por encima de la mente, la conciencia y nuestra conexión al todo, al ser y no ser de todas las cosas. No somos nosotros queriendo un cambio, sino que el cambio nos viene desde lo que nos trasciende. Es como ya dijo Einstein, no podemos solucionar o solventar un error desde el mismo nivel que lo creó, desde lo mental. Es por encima de lo mental, la conciencia es ser internamente. Y que eso nos lleva a cuestionarnos desde el yo observador presente, qué es lo que me mueve, qué es lo que me impulsa en mi día a día, en mi cotidiano, desde la persona común. Es esa cualidad de conciencia que es la pura observación, libre, sin juicio, sin carga, atenta plenamente. Por eso despertamos nuevos observadores o perceptores internos, como radares, como sensores que habilitan una nueva expansión desde dentro. Nos va presentando, haciéndonos conocer esos otros planos que estaban en nuestro inconsciente, en frecuencias de vibraciones más elevadas y menos densas. Densidad hace alusión a la materia, menos densidad hace alusión a la energía que somos, y la conciencia hace alusión a la información nueva que se nos va brindando desde nuestro plano superior. Esto nos va llegando así, como nuevas informaciones que comenzamos cada uno a atisbar, a intuir. Desde estas nuevas informaciones, nuestra vida va cambiando de matices. Ya no nos mueve una certeza intuitiva que desde nuestra guía interna, desde nuestra esencia nos va llevando, nos va movilizando. ¿Y hacia qué? Hacia el mejor de tus futuros. Y ya en un sentido real del propósito de ser, de estar aquí plenamente conscientes. Es como vamos recibiendo estas nuevas informaciones en lo que llamamos aperturas temporales. ¿Qué son esas aperturas temporales? Es ese estar en la presencia, y ahí se dan intuiciones, se dan nuevas comprensiones, certezas sensitivas, sueños, visiones, sugerencias sutiles que vienen desde lo profundo. Y es estar en ese constante reconfigurarme, con el faro siempre en este recibir desde ese interior que me conecta a ese mejor de mis yo futuros y que está completamente entrelazado en ese yo completo, en esa conciencia de la totalidad del universo. Así vamos soltando las interferencias que me venían de ese pasado de la humanidad y por lo tanto también desde mi yo pasado. Voy reconfigurando con nuevas comprensiones de todo lo que hasta ahora fue mi vida
vivida desde esa distorsión, de todo lo que se me dio como predeterminado, pero desde ese conflicto de error. Y así vamos deshaciendo potenciales peligrosos que nadie realmente quiere vivir. En esto, si cada cual va eligiendo desde el mejor de su yo futuro, vamos dando lugar a una humanidad que va eligiendo al mejor de sus futuros y soltando los potenciales que se crearon desde la distorsión. Y eso lo estamos viendo en el mundo de hoy, con todo ese caos desmantelándose cada vez más, porque esta conciencia universal en expansión también se filtra y también se permea a través de todo y de todos. Por eso lo estamos viendo también reflejado en una sociedad, en un mundo que va desmantelando cada vez lo que lo sustentaba era un conflicto que solo genera más conflicto, un error que aunque quieras resolucionar y buscar resoluciones no genera más que error, porque lo que subyacía en un orden y una organización social, mundial, colectivo, de países, de estados, estaba basado en el mismo error. Entonces esa realidad programada desde la distorsión se queda obsoleta, caótica y pequeña. Y el cambio, la salida, solo puede venir desde la conciencia que es desde dentro y que nos llama desde dentro. Y este es el cambio que rige completamente para soltar todas esas memorias de pasado que se alojó en un inconsciente colectivo de humanidad en la distorsión. Unas reseñas a modo de resumen de todo esto, que es mucha información, pero es esta información ya que viene desde lo nuevo, desde la conciencia que ya el ser humano se mira a sí mismo y encuentra el sentido de ser. Y es esta reconfiguración de toda esa memoria de pasado de la humanidad. Cada uno lo vamos haciendo en nosotros mismos. Una reconfiguración constante y que comienza en este darme cuenta de que ya no necesito vivirme en esas viejas condiciones y en ese viejo paradigma que fundó una realidad programada en ello y que me lleva, o ya hemos visto, lleva cada vez a mayor distorsión. Cambio esta visión y comienzo a vivirme en un nuevo lugar que me posiciona en un empoderamiento en mí misma y en lo que me sustenta ya desde dentro. En vez de cuestionarme las preguntas en mi vida desde esos marcadores de error que fueron la supervivencia, de que viviré, primer plano de lo físico-biológico, la protección que generaba peligros fuera, el segundo plano de lo emocional, la validación que me dan los demás, el ser verificada por los demás como el ser alguien, el plano, tercer plano de lo mental, y la sustitución del faltante, el que me quieran y me aprecien los otros, como el cuarto plano del alma, de lo psíquico, del viajero, en un diseño repetitivo y distorsionado. Si veo estos 4 planos muy claros y los dejo que se reposen en mi conciencia y me vayan abriendo el entendimiento, ya el cambio es total. Es muy importante comprenderlos y verlos más ahondando en ello, en la visión, en cómo digerirlos correctamente, cada cual en sí mismo, porque es el primer cambio de percepción vital, de conciencia.
Ya comienzo ahí a verme no como un ser incompleto, sino como un ser que tiene todo para complementarse a sí mismo y que encuentro todo lo que da sentido a mi vida y a lo que hago y quiero hacer realmente aquí, que es lo que me hace sentirme plena. Comienzo a dar con el propósito que como ser humano tengo y me legitima y me empodera. El cambio de paradigma ya me va llevando, fluyendo y me va haciendo fluctuar en el nuevo enfoque de propósito, que es completamente empoderador. Dejo, por lo tanto, de observar y enfocar mi vida en lo de fuera. Mi posición de observador en el punto cero va generando cada vez que mi esencia se conforme como mi gran fuerza interior. Suelto la distorsión paso a paso, poco a poco, reconfigurándome, reaprendiéndome. Ya no estoy reactiva porque ya sé que nada es personal, nada viene a atacarme, sino que era yo la que estaba viéndolo desde ahí. No estoy reactiva, sino que ahora estoy activa, comprendiendo y dejándome que me emerjan nuevas resoluciones a lo que antes veía como conflicto y que no lo era. Por lo tanto, desde la conciencia y mi fuerza interior se me brinda este nuevo espacio-tiempo, libre de juicio, libre de carga. Comienzo a vivirme en una nueva liberación, un nuevo aporte desde mi interior, por lo que me reafirmo una y otra vez y las veces que necesite en que yo soy la conciencia y no estoy aquí para ver de qué vivo o de qué no vivo. Mi propósito vital trasciende eso. Y entonces me cuestiono qué es aquello que me anima, que me llena y que me lleva a realizar lo que me hace sentirme plena, lúcida, creativa. Mi plano mental ya no está enfocado en aquel error de que los demás me validen. Ahora quien me valida soy yo en mi interior. Por lo tanto, mi plano mental, mi mente comienza a abrirse y se genera un poder creador que está ahí brindándose desde ese gran plano de lo mental. Comienzo a soltar las interferencias de las distorsiones que me malinformaban en negarme a mí misma y vivir en pensamientos negativos. Y esto se brinda como un empoderamiento muy importante y significativo, donde me uno a los demás desde otro lugar y donde nos realizamos aportes y la vida se vuelve otra cosa y ya estamos en otra cosa. Basta de vivirme en aquello que era la ameba. Tú, yo, somos la conciencia del universo, materializando cada vez más esta alta vibración y somos los dueños de este espacio-tiempo. Reafirmando esto completamente y una y otra vez para soltar esas viejas interferencias que estuvieron muy alojadas en el subconsciente. Por eso hay que estar paulatinamente en esta nueva conciencia, dando paso una y otra vez a reconfigurar, reafirmar e integrar bien dentro. Y me reafirmo en que no estoy aquí para crear un escudo de protección hacia el entorno. Ya no soy la ameba, soy la conciencia, una y otra vez. Sintonizando en mi percepción de amor constante, percepción en lo que soy, que me eleva por encima de tener que estar de nuevo generando peligros fuera. Nada de eso es real, ni siquiera en el entorno, ni en el entorno de fuera, ni en el cuerpo físico. El cuerpo físico es neutro, es un vehículo que hace de puente para recibir el enlace al yo central del universo, al origen, ya fuera de esa divergencia o de esa distorsión. Es torsión a torsión, reconfiguración a reconfiguración, que me voy enlazando y recibiendo las verdaderas informaciones del propósito del ser, llena de coherencia y creatividad.
también es el cuerpo físico, que por algo decimos que es en su mayor parte agua, porque el agua es el elemento más puro y es el que recibe más claramente estas informaciones en eso que dijimos en las aperturas temporales. Ya no soy esa ameba, ya no eres esa ameba, eres la conciencia pura del universo y por lo tanto ya te puedes posicionar en ese lugar de poder autorreferente. No estás aquí para una competición de la vida. La vida no se gana, no se pierde. La vida es en ti y la vas generando en una realidad nueva que va dejando todo lo demás atrás. Basta de vivirnos en aquello que generaba solo conflicto. Nos liberamos aquí y ahora y comienzo a explorarme, a descubrirme, a reaprenderme, a conocerme, libre ya de enjuiciamientos, libre ya de compararme. En este autoamor no tengo además ninguna necesidad de ir a buscar el amor fuera, a que me den o a que no me den. El centro del amor está en mi conciencia interna y de ahí recibo todo lo que necesito, todo lo que de verdad me hace sentirme amada y amante, porque desde este lugar la vida es otra cosa y desde ahí el reaprender se convierte igual que los niños, como los niños, pero desde esta conciencia plena de madurez maravillosa. La vida se vuelve otra cosa, se vuelve un redescubrir lleno de aventuras, de creatividad y de potencial. Y en este potencial nos encontramos, nos vemos y nos regeneramos en el propósito vital de esta nueva realidad y de ese nuevo espacio-tiempo. Ahora sí estamos ya evolucionados, disponibles y preparados y con plena implicancia para dar ya realidad a este nuevo espacio-tiempo que estuvo ahí, porque la esencia estuvo ahí, se nos olvidó, pero estuvo ahí como ese ideal que todo hemos estado siempre sosteniendo en el imaginal interno, pero que ahora viene a conformarse, a dar estructura en lo real, aquí, en esta maravillosa tierra. Por eso, bienvenidos a esta nueva realidad y en este nuevo aporte y propósitos que ya compartimos. Gracias y al propósito.